Hay algunas historias que no son solo un cuento. No, son más bien como un espejo, uno bastante brutal, que nos muestra cómo somos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de esas obras maestras, el pabellón número 6 de Chekhov. Y prepárense, porque este análisis nos va a llevar a lugares muy oscuros de la mente humana, donde la indiferencia, la locura y la lucidez se mezclan de una forma terrible. Bueno, arranquemos. Para desarmar bien esta historia, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a meternos en la atmósfera del pabellón, que es clave. Después, vamos a conocer a los protagonistas, el paciente y el doctor, dos caras de la misma moneda. Luego veremos cómo sus ideas chocan de frente y cómo esa colisión de mundos termina en una trampa que se cierra de la peor manera. Para empezar a entender esta historia, lo primero, pero de verdad lo primero, es sentir el lugar. Y el pabellón 6 no es solo un edificio, es un estado del alma. Un lugar donde todo, absolutamente todo, está podrido, por fuera y por dentro. Miren cómo arranca Chekhov, es un maestro para esto. No te da ni un respiro. Desde la primera línea te pinta un cuadro de abandono total. El edificio no es un decorado, es un personaje más. Es el reflejo físico de una sociedad enferma, un cascarón vacío que apenas nos anticipa el horror que hay adentro. Pero claro, la fachada en ruinas es solo el comienzo. Una vez que cruzas esa puerta, la cosa se pone peor. El relato se convierte en un ataque directo a los sentidos. Es un ambiente que parece diseñado, a propósito, para aniquilar cualquier esperanza, para reducir la vida a su mínima y más miserable expresión. Y lo que de verdad te pone la piel de gallina al ver estos detalles es entender el sistema que funciona ahí. O sea, esto no es un lugar para curar a nadie, es una jaula para encerrar gente. Y el guardián de esa jaula es Nikita, un tipo que lo único que conoce, su única ley, es la violencia. Acá el orden no se busca, se impone a los golpes. Así de simple. Bueno, ya tenemos el escenario, ¿no? Un verdadero infierno. Ahora veamos quiénes son los que viven ahí adentro. Vamos a conocer a nuestras dos figuras centrales, dos tipos cuyas vidas y sobre todo sus ideas están a punto de chocar de una manera que los va a cambiar para siempre. Primero lo tenemos a Iván Gromov. Y ojo acá, porque Gromov no es el típico loco. Chekhov nos presenta a un hombre cuya supuesta locura es en realidad una sensibilidad extrema, como si la crueldad del mundo le doliera físicamente. Su paranoia no sale de la nada. Nace de ver la injusticia con una claridad que es simplemente insoportable. Y acá está la tragedia de Gromov, perfectamente resumida. Podés escucharlo y pensar que está delirando, pero si le prestas atención, en el fondo de sus palabras hay una lucidez bestial y una humanidad que desborda. Aún encerrado, aún roto, es un tipo que se atreve a soñar con un futuro mejor. Es increíble. Bien. Y ahora, del otro lado, conozcamos al responsable de todo este desastre, el doctor Andrei Ragin, la contracara perfecta de la pasión de Gromov. Ragin vive como en una burbuja, atrincherado en su filosofía. Él se convence de que la mente es todo, que con la razón podés superar cualquier miseria. Se dice a sí mismo que la paz es algo interno. Y lo más loco es que sostiene todo esto mientras es el director de un lugar que se define por la mugre, la violencia y el abandono total. Un contraste brutal. Y acá está, en esta frase, el corazón del problema. Su intelecto, que debería ser una herramienta, se convierte en la excusa perfecta para no hacer absolutamente nada. Es una indiferencia que roza lo criminal. Lo transforma en un cómplice silencioso de todo el horror que él mismo debería estar combatiendo. Pero un día, claro, algo se quiebra en esa rutina. El doctor entra al pabellón y por primera vez en años, su filosofía blindada se encuentra con un desafío real. Alguien que no solo sufre, sino que puede discutir, que puede devolverle el golpe con ideas. Y esta es la pregunta que lo cambia todo. La pregunta que Chekhov nos tira a la cara. ¿Sirve de algo la razón pura, la lógica, cuando tenés el sufrimiento real, físico, adelante tuyo? Este es el centro del debate entre el doctor, que vive en el mundo de las ideas, y el paciente, que está anclado a la fuerza en el dolor de la realidad. La postura de Ragin es clarísima, ¿no? Para él, la felicidad es un ejercicio intelectual. Es algo que pasa en la cabeza que nos separa de la mugre del mundo. La felicidad, según él, está en los libros, no en la vida.
Pero Gromov le salta a la yugular. Le dice, «No, para, estás equivocado». Para Gromov, vivir es sentir, es reaccionar, gritar ante el dolor, indignarse con la injusticia, llorar. Despreciar el sufrimiento es, para él, despreciar la vida misma. Es una defensa apasionada de la experiencia humana, con todo lo bueno y lo malo. Y así llegamos a la última parte, cómo la trampa se cierra. Ragin queda fascinado con Gromov. Encuentra a alguien con quien puede hablar de verdad. Pero la sociedad, la gente del pueblo, no ve un debate filosófico. Ven algo mucho más simple. El doctor del hospital pasa demasiado tiempo con un loco. Y la sospecha, ¿viste?, empieza a crecer. Su caída es rapidísima, un tobogán. Su curiosidad intelectual, su única conexión con algo real en años, es vista como un síntoma de locura. Y acá viene la ironía más cruel. El mismo sistema indiferente que él dejó pudrir, ahora se da vuelta y se lo come a él. Empiezan los rumores, lo engañan para un examen, pierde su plata, y listo, la maquinaria lo devora. La ironía es demoledora. En serio, su indiferencia, su desapego del mundo, lo hace parecer raro o distante. Y esa misma filosofía que usaba como escudo, se convierte en la prueba que sus colegas necesitaban para encerrarlo. La realidad que siempre ignoró, al final lo viene a buscar y lo encierra en su propio pabellón. Y con esto nos deja Chekhov, con esta pregunta helada que te queda resonando en la cabeza. ¿Quién decide quién es el loco y quién el cuerdo? ¿Qué pasa cuando es la sociedad la que reparte las etiquetas? Quizás la línea que separa la razón de la locura no la dibuja la mente de una persona, sino la intolerancia.